Bien, estamos de vuelta con Enrique Díaz, presidente del directorio de Agrobanco, para conversar sobre varios temas vinculados a esta institución. Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido a Rumbo Económico. Muchas gracias por la invitación. Enrique, lo primero que yo te quería preguntar es, hay muchas personas que critican, si quieres, la existencia de Agrobanco, ¿no? Básicamente lo que se dice, la Constitución dice, el Estado solamente se debe meter ahí donde no hay actividad privada. Y en un país donde existe tanto microcrédito, ¿por qué el Estado debería invertir recursos en hacer esta misma actividad que ya hacen muchos privados? Gracias por la pregunta, porque creo que es una buena forma de ilustrar lo que está pasando. Incluso cuando yo asumí el cargo fue mi primera pregunta, profesional y personal. Me imagino que tú te preguntaste eso simplemente para saber si te metías pero a la institución. Cuando uno empieza a mirar la realidad, descubre cosas bastante contundentes. La cifra más gráfica que tengo es la siguiente, ¿no? En el Perú hay como 2.200.000 productores en el sector agrario, de los cuales solo 14% está recibiendo algún tipo de crédito. Entonces, primer gran tema, y ese 14% que parece magro, en realidad es un avance impresionante en los últimos 20 años, porque hace 20 años era 1% apenas. Entonces eso significa que la brecha que tenemos todos, en general, no solamente Agrobanco, por cubrir es enorme. Eso nos hace ver que tenemos que tener una política, un esquema, algo que permita empezar a llenar esos espacios. Entonces Agrobanco, con esa claridad de que hay un desafío tremendo, ha empezado a desarrollar ya desde algunos tiempos para acá una estrategia por la cual se empieza a posicionar justamente en las zonas menos atendidas o casi no atendidas. Nosotros hemos empezado claramente un proceso de expansión. Tenemos de haber tenido 13 o 14 agencias hace 3 años, ahora tenemos 79. Pero estamos en sitios, incluso donde no hay prácticamente agencias de ningún otro tipo, o hay pocas, y eso nos permite tener una presencia de 1.120 distritos más o menos del total de 1.800 que existen en el país, pero empezamos a pensar dónde. Y la cifra también que me parece gráfica es el 50% de mis clientes son exclusivos, es decir, nadie más da un crédito. Alguien puede decir, pero caramba, quizás otras entidades podrían estar entrando, pero yo te digo fehacientemente... Alguien podría decir justamente la razón por la cual otras entidades no entran es porque Agrobanco está ahí metido, entonces está impidiendo que el privado cumpla su rol, ¿no? Y no está pasando. O sea, yo siento que... ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos por ejemplo, ese lugar no lo ocupan los privados porque lo ocupa Agrobanco? Por lo menos de este 50%, el 40% de este 50% es primera vez que recibe un crédito de cualquier entidad, de cualquiera. Entonces, nosotros estamos trabajando justamente en nuestros conceptos, es llegar a aquella gente que nadie lo ha tocado, nadie lo ha contactado, yo le llamo graciosamente los no contactados todavía financieramente, pero estamos tratando de trabajar con ellos. Y pasa la siguiente lógica, que es importante entender en el agro, ¿no? El agro es un tema complejo, complicado en el Perú, primero por la amplitud de la zona geográfica y porque no solamente se trata de dar un crédito, más importante de dar un crédito es el tema de monitorear que cumpla. ¿Y qué porcentaje de los clientes de Agrobanco son los que solamente son atendidos por Agrobanco? ¿Qué porcentaje me has dicho? 50%. Pero eso significaría que en el otro 50% Agrobanco sí se está metiendo, donde los privados sí cumplen un rol y por lo tanto no debería hacerlo porque la Constitución se lo prohíbe. No tanto como la Constitución dice, no me debo meter en los sectores no atendidos. No es que yo necesariamente escoja un cliente dependiendo si está o no relacionado con otro. Nosotros, como política, te digo también, no tenemos ningún problema de que venga un cliente que cuando ya demostró ser bueno, ¿no? Ser bancarizable en buen sentido, que otra entidad se lo lleve para su cartera. Nosotros, creo que parte del trabajo que estamos haciendo, por este rol de no contactados que te señalaba, es traer al segmento financiero, a la inclusión financiera, a alguien que no estaba en el espectro. Claro, ¿qué es lo que sucede según lo que tú nos cuentas en el 50% de los casos? Pero en el otro 50% de los casos es gente que ya está en el sistema financiero y que por lo tanto es atendido por la actividad privada, y si es atendido por la actividad privada, la Constitución dice que el Estado no puede meterse a hacer empresa con ellos, que es lo que estaría haciendo Agrobanco. Bueno, nosotros en el camino, digamos, cuando te digo que el otro 50% no es exclusivo, ha podido pasar dos cosas. Es posible que cuando yo he entrado le estoy dando un crédito que otros no le estoy dando. Hay que entender bien eso, ¿ya? Quiero justamente llegar a eso.
Una de las cosas que no hacen las demás, en general, las demás entidades financieras es mimetizarse un poquito con la lógica de lo que se llama la demanda del agricultor. El agricultor tiene diferentes tipos de cosechas, diferentes tipos de cultivos, necesita que tú le des un crédito que empate con el flujo de caja que genera. ¿Ya? ¿A qué voy? Hay cultivos que demoran 6 meses y no hay problema, es de cortísimo plazo, pero hay cultivos que demoran 4 años. Entonces, muchas veces, por razones de riesgo, muchas entidades financieras ni siquiera lo miran. ¿Okay? No lo miran, o si lo miran es cuando ya está al final del tema para venir la cosecha y la comercialización. Ahí recién le dan un tipo de crédito. Pero hay espacios en este ciclo productivo, por decirlo así, que no entran. Y donde Agrobanco tiene que asumir un riesgo para llenar ese espacio. Eso es lo que hacemos. O sea, entiendo la inquietud que tú me manifiestas, lo tenemos clarísimo. O sea, la idea no es competir con el privado, sino saber aquellos elementos donde sabemos que no estás recibiendo exactamente el crédito. Entonces puede pasar, por ejemplo, eso que digo que 50% que no son exclusivos, es que lo que está pasando es que esa persona tiene 2 o 3 créditos. De repente uno de los créditos que yo le he dado es para un cultivo determinado que no le está dando la banca por el tipo de riesgo que está involucrado y está recibiendo otro tipo de crédito para otro tipo de facilidad. Ahora, ahí hay una pregunta interesante también, porque si el privado no le quiere dar crédito porque le parece demasiado riesgoso, ¿por qué el Estado debería invertir recursos que al final son de todos en una actividad cuyo riesgo no justifica un crédito, ¿no? Y de hecho, como estábamos conversando antes de entrar fuera de cámaras, ¿no? La rentabilidad de Agrobanco está bastante por debajo de la del resto de entidades, del promedio de entidades del sistema financiero. Pero por eso, o sea, pero quizá eso también es evidencia pues de que justamente se está colocando el dinero de todos los peruanos en lugares donde no se debería estar colocando, como efectivamente se rehúsa hacerlo la banca privada. No es tanto así. ¿Ya? Nuestra morosidad es 2%. 2%. Claro, no hay entidad, la rentabilidad es bajísima. No, pues está bien, pero riesgo se va a manifestar en el resultado de esa morosidad. Es tal nuestra capacidad de monitorear hoy en día por la tecnología crediticia que hemos aprendido, que justamente nos hace diferentes al resto todavía de la banca. Ojalá, felices de la vida por el agro mismo, que las entidades financieras, Caja Rural y demás tengan ese tipo de expertise y no lo tienen, aún. Entonces, nuestra morosidad es 2% contra una caja rural en promedio está en 12%. ¿Sí? Entonces, ahora, pero con una rentabilidad considerablemente más alta. Pero, obviamente, ¿no? Pero la ineficiencia de tener una morosidad alta te la desplaza en la tasa de interés. Es una con otra. Ya, claro. Es una con otra. Pero, claro, es una con otra, pero digamos, el resultado final de la empresa resulta mejor para la caja que para Agrobanco. Entonces, uno podría pensar, uno como contribuyente podría pensar, oye, el Estado está invirtiendo mi dinero en una actividad. Pero no lo está mal usando. Pero sí, pues porque tiene un costo de oportunidad, ¿no? O sea, si lo estuviera invirtiendo bien, podría tener una mayor rentabilidad. Pero, a ver, nosotros la rentabilidad puedes medirla económicamente, que es una, y esto es una tasa moderada, adrede. Nosotros nos movemos entre 5, 6, 7%, que está probablemente por la mitad de lo que podría estar una caja, porque nosotros acotamos hasta cierto punto las tasas de interés que cobramos. Pero quiero aclarar una cosa. La palabra subsidio está radicada, ¿sí? Aquí no subsidiamos nada. Bueno, es un subsidio en términos de que si ese dinero tú lo invirtieras en otra cosa, que es dinero de todos, tendría una rentabilidad mayor que la que está teniendo duda, ahora, pero ¿no? O sea, digamos, no es que tienes, o sea, tienes una pérdida en términos de que podrías ganar más. Eso es en teoría. No, pero en este espacio... En la realidad, tú mismo has reconocido que las cajas ganan más. Pero en este espacio, el cual yo entro justamente por así decirlo, no entra el resto. O sea, yo estoy cumpliendo un doble rol. Estoy generando una entidad sostenible en el tiempo y además estoy atendiendo productores que no están recibiendo ningún tipo de atención. Ahí viene una pregunta interesante también, que es que en fin, tiene que ver pues con todo este tema sobre cuál debería ser el rol de no solamente la banca de fomento, si debería existir, y en general las empresas públicas, y es que las empresas públicas como por ejemplo Agrobanco, si tú dices, yo a propósito tengo una rentabilidad más baja para poder cobrar tasas más bajas, entonces ¿realmente es una empresa? ¿Es un programa social? ¿O es algo híbrido? Y si el Estado está haciendo actividad empresarial, ¿no debería buscar justamente maximizar la rentabilidad? Porque si no estamos en un programa social, y los programas sociales debieran estar dirigidos a la gente porque no tiene ninguna posibilidad de producir. O sea, ¿Agrobanco es un programa social? No, Agrobanco tiene
objetivos financieros y objetivos sociales, porque su mandato así lo indica. ¿Y qué significa? El famoso tema de lograr inclusión financiera. Poder traer hacia este sector de la modernidad, el sistema financiero, a aquellos que no tienen todavía ningún tipo de facilidad. Eso no es blanco-negro. Ojalá fuera así. Es una transición. Nosotros nos jactamos de poder ir llevando de la mano a gente, los invitamos individualmente a asociarse, a traerlos al sector bancario. Y como repito una vez más, tenemos clarísimo que ahí donde las zonas están bien atendidas y todo eso es un rol de los privados. Nosotros tranquilamente no nos meteremos ahí. Pero hay momentos, hay espacios todavía del 86% de gente que no siquiera es contactada en este sentido por el sector financiero privado aún, necesita algún tipo de respuesta. O sea, yo creo que el mundo lamentablemente no es así de claro decir, mira, ¿sabes qué? Dejemos que a la inspiración privada todo ocurre y todo se resuelve de buenas primeras. Yo creo que lo único que estamos haciendo es tratando de generar un puente. Mientras esta entidad, uno, tenga esa claridad de definición, se mueva en medio de todo con cánones privados, en el sentido de que yo no regalo el dinero, es más, a mí me financian bancos privados de primer nivel, internacionales. Tengo una calificación de riesgo de Standard & Poor's también de grado de inversión. Yo tengo inversión que me cuesta y la repago, o sea, ¿no? Y tengo algún grado de sostenibilidad, ¿no? Yo creo que no estamos de ninguna manera creyendo que estamos malgastando ese dinero. Perfecto. Enrique, en fin, este es un tema súper interesante. Muchas gracias por ayudarnos a entenderlo un poco mejor. Gracias por venir a Rumbo Económico. Gracias a ti. Bien, nos vamos a una pausa y regresamos con el programa.